Bienvenidos a la serie Vida Sobrenatural a través de los dones del Espíritu Santo. Y gracias a todos por sus felicitaciones. Me encantó todo lo que pues salió de sus corazones. Soy de veras muy bendecido y qué hermosa familia tenemos, en verdad. Estoy muy feliz y bueno, pues aquí ya me estaban preparando un pastel y toda la cosa, pero les dije, no, primero aquí es lo primero, y estoy muy emocionado con esta serie. Y quiero yo que sigamos porque pues cada vez se pone mejor y ya tendremos tiempo para festejar después. Así es que pues nada más déjenme ver aquí un poco qué hacemos aquí con esta luz, porque ya está, no sé si meter más luz o menos luz. Ya, bueno, ahí más o menos yo creo que se ve mejor, ¿verdad? Bueno, muy bien, permítame un segundito. Voy. No, ajá. No. Ok. Muy bien. Listo. Bueno, pues vamos a seguir con esta serie maravillosa de los dones del Espíritu. Qué importante cada vez que me meto a investigar más y más, Dios me sorprende de todo el potencial que tenemos. Y hoy vamos a ver uno que probablemente no lo conozcan con toda la magnitud que esto implica. Es el don de fe. Y bueno, pues sigo agradeciendo sus felicitaciones, y vamos a ver el día de hoy, como ya saben, bueno, pues ya estuvimos, perdón un segundito, déjenme compartirles aquí la pantalla para comenzar, y listo. Vamos a ver, listo. Muy bien, pues Padre hermoso, gracias por tu Espíritu Santo, gracias hoy Espíritu Santo por que tú eres el Maestro, gracias porque todos, tanto los frutos como los dones, están disponibles para cada uno de nosotros como hijos en este hermoso regalo que Jesús nos dio. Y gracias te damos, Espíritu Santo, porque el día de hoy tú nos vas a enseñar cada vez más y nos vas a revelar más acerca de cómo movernos, cómo usar todos los dones y movernos realmente en una vida sobrenatural cada vez más. Es sorprendente cuando podemos realmente entender por tu revelación todo lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por estos regalos tan hermosos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues hoy vamos entonces, como les compartí, a ver este don de fe. Y este don de fe, bueno, pues vamos primero a ver cómo está agrupado, porque hemos visto que los dones están agrupados por diferentes categorías. Ya vimos lo que fueron los dones de revelación, y si no estuviste en los discipulados anteriores, bueno, pues está nuestro podcast, lo puedes escuchar, creo que vale mucho la pena. Ya ven que la fe viene por el oír, así es que no dejen de escuchar y de volver a escuchar todas las explicaciones acerca de los diferentes dones. Entonces ya pasamos por dos de los dones vocales, que fue el don de lenguas, interpretación de lenguas. Nos falta también pasamos también ya por el don profético, claro. Después vimos ya los dones de revelación, que es palabra de conocimiento, que es la que nos habla del presente, la palabra de sabiduría, que es la que nos habla del futuro, y discernimiento de espíritus, que sobre todo es simple y sencillamente para entender qué es lo que se mueve en todo lo que es la esfera espiritual. No es, y lo vuelvo a aclarar, no es tanto como para
el don como para expulsar demonios, ¿verdad? Esto no es para esto, sino simplemente esto lo que nos va a hacer conscientes es de discernir si hay ángeles, si hay arcángeles, y lo importante es que los podemos ver, los podemos escuchar, los podemos sentir. O sea, este don funciona así, es un don muy hermoso. Y después vienen estos dones maravillosos que me encantan porque los usamos mucho, que son los dones de poder. Don para hacer milagros, el don de sanidad y el don de fe. Y el día de hoy vamos a ver dentro de esta categoría el don de fe. Y pues tenemos esta referencia para poder iniciar. Fíjense qué importante. El don de fe, dentro de los dones de poder, es el, digamos, por decirlo así, es el mayor de los tres dones, ¿no? Y el don de fe nos es dado ¿para qué? Para poder recibir milagros, es decir, es un don pasivo, ¿no? Aquí no hay que hacer nada más que tener fe, así es que está maravilloso, ¿no? Y hay veces que nos podemos confundir porque me pueden decir, pastor, pero pues sí también, pero yo conozco que también está el fruto de la fe, pero en realidad en griego, el fruto en la traducción como fruto de fe, recuerden que los frutos crecen, ¿no? En este caso es un don, el don nos es dado y comienza a funcionar. El fruto de fe es más bien, está enfocado a fidelidad, ¿no? Es un fruto de fidelidad, donde nuestra fidelidad va creciendo. Y a diferencia de lo que hoy vamos a ver, que es el don de fe. Entonces, el don de fe, simplemente lo que vamos a hacer es, a través de este don, recibir milagros. Y como les repito, no hay que hacer nada, simplemente recibir milagros. Vamos a ver bastantes ejemplos para poder entender bien cómo funciona este don. Y como los otros dones, bueno, pues van muy de cerca, sobre todo con los dones de revelación, ¿no? Donde ya vimos cuáles están los dones de revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, pero sobre todo las primeras dos. Entonces, dentro de los dones, del don de fe, pues nada más para poderlo entender muy bien, porque hay que entender estas diferencias, ¿no? O sea, ¿cuándo realmente tenemos el don de fe? O sea, en el don de fe, pues hay una fe natural, una fe donde si yo enciendo el piloto de la estufa, ¿verdad? Un quemador se va a encender, le doy vuelta, la perilla se va a encender y bueno, pues ya sé que esto va a funcionar. Si le doy vuelta a la llave del auto para encenderlo, ya sé que va a encender el auto y bueno, pues esa es una fe natural, una fe que realmente simplemente sabemos que va a funcionar porque ya es parte, ¿no? La fe de subirnos a un avión y ya sabemos, digo, la mayoría de las veces, a veces que nos hemos equivocado, pero que ya vamos a un destino específico, ¿sí? Y sabemos que vamos a llegar. Claro que hay unos que cuando se suben, que espero que no vayan en el almendro, se empiezan a persinar como 10 veces y se agarran hasta de las rodillas de la persona que viene al lado, ¿verdad? Pero bueno, pues esa sigue siendo otro tipo de fe, ¿no? Vamos, simple y sencillamente es una fe que funciona. Después está también la fe para ser salvos, que viene en Efesios 2:8, ¿no? Donde, bueno, pues somos salvos por gracia y obviamente necesitamos también tener fe para ello. Hay veces que no sé si a ustedes les ha tocado, pero cada vez es más común tener pláticas y conversaciones con personas que realmente, simple y sencillamente, no creen en ningún tipo de Dios ni de relación con un ser supremo. O sea, se les conoce como ateos, ¿verdad? O finalmente
son personas que no creen también en la manifestación del Espíritu Santo. Y todo esto pues va a suceder por fe, por eso es tan importante el don de fe. Pero finalmente lo que yo quiero decirte aquí es que, o sea, por fe, nosotros hicimos la oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirlo, y sabemos, porque sabemos en fe, ¿verdad? Que esta oración trae salvación y ya trajo salvación a nuestra vida. Ninguno de nosotros dudamos si somos o no somos salvos, ¿verdad? Entonces, esa es otro tipo de fe. Y finalmente, bueno, pues está el don de fe, que es una manifestación sobrenatural. Estamos hablando desde el inicio de que todos estos dones siempre, al venir del Espíritu Santo, se van a mover en lo sobrenatural, como nosotros, como nacidos de nuevo, ¿no? Entonces, un nacido de nuevo es nacido del Espíritu y por lo tanto nace, ¿sí? En el momento en que nacemos del Espíritu Santo, viene una impartición de estos dones, ¿sí? Hay algunos que se van a activar, otros que se van a comenzar a manifestar de una manera natural dentro de lo sobrenatural, y hay otros que paulatinamente el Espíritu Santo nos los va a estar dando, pero por eso es tan importante entender qué es lo que tenemos también que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto a lo que son los dones. Y este don de fe, ¿no? Es lo que se lleva a cabo cuando una persona expresa o anhela o desea o es lo que Dios dice y que eventualmente va a suceder independientemente de las circunstancias físicas que nosotros vemos, ¿no? Por decirles un ejemplo, una vez nos tocó a mi esposa y a mí y nos enviaron, el pastor de la iglesia donde estábamos allá en Monterrey, nos envió a orar por una persona ya muy mayor, una ancianita como de más de 90 años. Estábamos orando por ella, pero ya, pues digo, ya prácticamente como por decirlo así, una oración de despedida, ¿verdad? Pero ¿cuál será nuestra sorpresa que al día siguiente que hicimos esta oración y nosotros fuimos a orar en fe para que Dios la sacara del hospital, ¿verdad? Pero íbamos también con una cuestión de, híjole, pues ya, ¿no? Ya es como la despedida, ¿no? Pero es tan hermoso el Espíritu Santo y hay algo en nosotros que de repente dices, bueno, si yo vine a orar, pues es porque Dios va a hacer algo, no importa lo que yo vea en las circunstancias naturales, yo sé que Dios va a hacer algo, ¿no? Y con ese granito de fe, pues al día siguiente nos hablaron, nos dijeron, oigan, ¿se acuerdan qué hicieron con la ancianita que fueron a orar ayer? Porque ya la regresaron a su casa y está perfecta, ¿no? Entonces, son situaciones que se van a dar cuando este don de fe comienza a moverse y está siempre manifestándose sobre las circunstancias, ¿no? Entonces, la impartición de fe dada por Dios está mucho más del nivel personal de fe que nosotros a veces tenemos, como ahorita lo describí con ese ejemplo, donde pues simplemente vamos a recibir un milagro y como les digo, esto es de manera pasiva, ¿sí? Muy de la mano trabaja sobre todo con el don de sanidad y el don para hacer milagros. Ahorita vamos a ver también esto. Y la clave pues es simplemente estar expectantes de que Dios va a hacer el milagro, punto, nada más, ¿sí? A diferencia del don para hacer milagros, ese sí nos lleva a un hacer, ¿no? Porque estás hablando como habló Jesús a la tormenta o como habló Moisés cuando se dirigió en Éxodo 14 para que las aguas se abrieran, ¿no? Entonces, aquí prácticamente nosotros ni siquiera tenemos que hablar, es algo que ya creemos que va a suceder.
Y voy a seguir dando ejemplos para que nos quede súper claro esto. Por ejemplo, vamos a ver, no sé, un huracán, ¿no? A ver, este huracán, yo tengo la convicción de que por más de que digan los meteorólogos que va a pasar por aquí, no va a venir por aquí. O este virus, por más de que digan que este virus está llegando a todos los hogares, pues no va a estar en mi hogar, ¿no? Punto. Es lo que yo creo. No tengo que hacer nada, simplemente creer que esto no va a suceder, o en otras situaciones creer que va a suceder. O sea, voy a llegar a tiempo al aeropuerto y no sé cómo, pues, pero cómo Dios lo va a hacer, pero voy a estar en el vuelo que voy a estar, ¿no? Punto, ya lo sé, ¿sí? Y entonces ese don está activado y lo estamos esperando, ¿no? Entonces siempre, pues este don es maravilloso porque pues se va a contraponer con lo que digan los meteorólogos o los doctores o con personas que realmente se mueven viendo las circunstancias. Entonces, es un don muy especial y es un don, me gusta aquí incluso porque meto esta definición de Bill Johnson de fe, donde él dice, bueno, la fe es gozo anticipado, o sea, hay tanta fe, tanta certeza de que va a suceder, que yo ya tengo el gozo antes de que las cosas sucedan, ¿no? O tengo la certeza que esto pues prácticamente es un hecho, no tengo que hacer nada más. Cuando nos comenzamos a mover más y más con este don, pues comenzamos realmente a operar en el mismo lenguaje que opera Dios, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces imagínense cuando este don realmente está activo, pues, ¿qué fue lo que más asombró a Jesús en su ministerio, ¿no? Sanidad, digo, la fe del centurión, que ni siquiera pues era judío, y la fe de la mujer cananea, ¿no? Que prácticamente, bueno, pues estaban en Líbano, ¿no? Eh, o sea, es impresionante que ni siquiera en su, y todavía si ponemos otro ejemplo acerca de la fe, porque ustedes van a decir, bueno, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, pues fue un ejemplo de fe, ¿no? Y él se movía obviamente con todos los dones del Espíritu Santo, porque él fue el que nos dio el regalo del Espíritu Santo. Entonces, no es que él trajera algo diferente, sino realmente nos dio, que esto es lo maravilloso, lo que él tenía, que era el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque entonces yo les enviaré a el Espíritu Santo. Entonces, y prácticamente pues todo el mover del Espíritu Santo pues es poder de Dios. Y esto tiene que ver con dos palabras en griego que es dínamos, ¿no? Que es una energía que se transforma, y es exousia, que es la autoridad que nos es dada por Dios. Entonces, pero no me quiero ahorita meter en estos otros dos temas. Lo que sí es importante es que tenemos que entender que para ejercer este don de fe, el Espíritu Santo también se mueve bajo la autoridad que es dada por Dios mismo, ¿no? Es una autoridad superior. Entonces, a través de esta autoridad nosotros podemos cambiar o regular lo que son las leyes naturales. Tenemos que recordar que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Y esto pues siempre es del lugar donde nosotros venimos y de nuestra nacionalidad, que es en los cielos, pues es precisamente de arriba, es una nacionalidad del reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de Dios, ¿no? Esa es nuestra verdadera nacionalidad y por ello es tan importante movernos en estos dones. Ahora, hoy en día, donde prácticamente estamos viviendo en simplemente para no ir más lejos, ¿verdad? O sea, ahorita hay más de 20 estados aquí en México en una situación crítica y en otras partes del mundo con todo este tema de la sequía.
están llegando a situaciones complicadas, ¿no? Pero aquí es donde el don de fe comienza a funcionar, ¿no? O en situaciones donde eh, tú te pones a ver las noticias y te bombardean todos los temas de inseguridad, pero el don de fe dice, a ver, puede pasar en muchos lugares, les puede pasar a otros, pero, o sea, a mí y en mi casa, simplemente esto no va a suceder, punto, ¿no? O sea, yo no voy a ser afectado ni por el coronavirus, ni por la sequía, ni por todo lo que hoy otros están siendo afectados. Entonces, la Biblia está llena de estos ejemplos acerca de fe. Y recalco que es muy importante que desarrollemos y pongamos atención en el don de fe. O sea, pidamos si no lo tenemos, y nos movamos en el don de fe, porque pues es el mismo lenguaje que siempre va a obrar para nosotros que somos ciudadanos del reino. Así es que por eso es tan importante entender este don. Ahora, cuando el don de fe se mueve, quiero poner aquí algunos ejemplos. Más o menos ahorita vamos a ver 7 ejemplos de este don de fe, cómo se mueve el don de fe, ¿no? Por ejemplo, el don de fe funciona cuando una persona imparte bendiciones a través de el linaje que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, para hacer una bendición, pues para decir una bendición, simplemente lo único que tienes que hacer es tener fe que esa bendición va a llevar un impacto. Génesis 28:1-5. Veamos este ejemplo. Entonces Isaac llamó a quien, a su hijo Jacob, y lo bendijo. Y además le ordenó, no tomes como mujer a ninguna cananea. Levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y toma allí por mujer a una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Que Dios te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia para que heredes la tierra donde ahora vives y que Él le dio a Abraham. ¿Sí? Esta bendición, incluso si nosotros la vemos, fíjense qué curioso, porque no sé, los que estuvieron el domingo les compartí que a mi esposo y a mí nos habían invitado para poder ministrar en una boda allí en esta ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Un amigo nuestro muy querido nos invitó y bueno, nos dio el honor de poder ser los pastores ahí en la boda para poder llevar la ceremonia. Y el Espíritu Santo me puso el hecho de poder dar esta bendición generacional. Estaba el abuelito del novio con 92 años, que era pues un hombre cristiano con un gran testimonio, el papá, un doctor también con mucho testimonio, y obviamente pues el nieto, ¿no? Que era el que se estaba casando. Y dio una bendición tan hermosa, y lo que cité pues es la bendición de Abraham, ¿no? La bendición de Abraham, lo que habla es acerca de una bendición donde habla acerca del que venga sobre ti el rocío de los cielos, o sea, es decir, cielos abiertos, ¿no? Después que bendiga tu tierra, ¿sí? Que bendiga tus cosechas, ¿sí? Es decir, una bendición especial para la tierra y otra bendición también para multiplicar la descendencia. Entonces, aquí lo que vemos es, fíjense qué interesante, ese don de fe trasciende a nuestra vida, ¿no? La bendición que tú des en estos momentos, si eres ya papá, tienes esa bendición, o abuelo, esa bendición que tú das va a trascender generacionalmente, ¿sí? Porque muchas veces le ponemos más atención a las maldiciones. Es que hay que romper con la maldición del tatarabuelo que leía cartas o la abuela que leía la mano, o etcétera, ¿no? Pero ponemos poca atención a que nosotros somos agentes de bendición
no nada más por 4 generaciones, sino es, o sea, la bendición de Abraham viene hasta nosotros, porque nosotros fuimos injertados en esta misma bendición, ¿sí? Así es que imagínense el poder que hay cuando nosotros bendecimos a alguien, ¿sí? Digo, y claro, también hay poder en sentido contrario cuando queremos maldecir, pero Dios siempre, digamos, nos dice que tenemos que bendecir. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, el don de fe, nosotros tenemos que tener ese don de fe para que lo activamos para decir, bueno, o sea, yo no dudo que mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos y mis hijos, ¿verdad? Y mis generaciones futuras van a ser bendecidas. Y tú puedes declarar esta bendición. Yo recuerdo que bueno, mi papá, pues digo, se recibió a Jesús varios años después que yo, más o menos yo creo unos 10 años después que yo, o más todavía, y en una de esas, pues, que él estaba comenzando a ver esto, le dije, a ver, papá, bendíceme. Y me dice, ¿y qué es eso? Pues yo te voy guiando, y le tomé sus manos, me las puse en la cabeza, yo lo fui guiando para que él, pero de su boca salió la bendición para bendecirme, ¿no? Porque o sea, en ese don de fe tú crees que esa bendición va a tener autoridad. Es ridículo pensar que si, por decir algo, pues no sé, mi abuelita hacía ahí limpias, ¿verdad? Por decir algo, no estoy diciendo que la mía lo hiciera, pero si la abuela hacía limpias, bueno, pues ahora eso va a tener más autoridad que la bendición de mi padre, que va a romper con eso. Entonces, este don de fe, pues, tiene esa influencia tan importante que es generacional. Después, también, fíjense, el don de fe nos da una protección sobrenatural ante el peligro inmediato. O sea, yo sé que hay gente que está todo el tiempo preocupada, que todavía usa cubrebocas, que, que salen a la calle y creen que son los primeros que los van a asaltar, que si no se pusieron el suéter, sus hijos les va a dar una enfermedad y allá andan y ponte la chambrita, hijo, porque si no, son los primeros que les dicen a los niños, te vas a caer. O sea, y nuestro lenguaje, en lugar de ser un lenguaje de reino, ¿verdad? Un lenguaje de fe, o sea, estamos todo el tiempo declarando y pensando y con ello atrayendo. ¿Dónde viene esto? Pues en el libro de Job, tú vas a ver en el capítulo 3, qué es lo que dice, ¿verdad? El temor que tenía me vino. O sea, y tú lo que declaras es lo que vas a traer. Así de fácil. Entonces, por eso este don de fe es tan importante. O sea, mientras más en fe nos movemos, más todos estos elementos de protección, de provisión, de bendición generacional van a estar en nuestras vidas. Entonces, qué hermoso podernos mover en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo de protección sobrenatural que la mayoría de nosotros conocemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo del 16, dice un 6 ahí, pero es 16 en realidad, al 23. El rey dio entonces la orden que se llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Y no eran leones así como, digamos, que ya les habían dado de comer, como los que vemos en el zoológico, ¿verdad? O sea, estos leones y ese foso estaba preparado para tener a estos leones con mucha hambre, ¿sí? Porque pues la idea era que al que echaran, pues ya no saliera. Entonces lo arrojaron ahí. Sin embargo, el rey dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Fíjense qué importante declaración del mismo rey babilónico, ¿no? Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso el rey se fue a su palacio, se acostó sin comer nada, es decir, hizo un ayuno inconsciente. Tampoco permitió que tocaran por él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel,
siervo de Dios, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo Dios librarte de los leones? Y Daniel respondió, que viva su majestad para siempre, mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inconsciente, soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Entonces, fíjense aquí también, el Espíritu Santo está obrando. Sabemos que Daniel era profeta. Daniel operaba con palabra de sabiduría, porque tenía la visión de lo que iba a suceder en el futuro. ¿Sí? Hay todavía visiones que Dios le dio a través de palabra de sabiduría de Daniel que todavía no se han cumplido, pero él se movía prácticamente en la mayor parte de los dones del Espíritu Santo. Tenía también el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque vio al ángel cómo cerraba las fauces de los leones, ¿sí? Y tenía también pues el don de fe, o sea, y dijo, y al escucharlo el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaran salió ileso porque había confiado en su Dios, es decir, no temió en absoluto que esto sucediera. Y lo mismo pasó, porque esto pasó en otras ocasiones, ¿verdad? Porque a Daniel, junto con sus dos amigos príncipes también judíos, ¿no? Fueron también arrojados al horno de fuego, o sea que ya este era como que ya un segundo remojón, ¿verdad? Porque si te avientan a un horno de fuego, que está bastante caliente, y hay llamas y todo, pues, y no te pasa nada, pues, ya, ya dirías tú, bueno, ya que me arrojen con los leones ya no es tan problemático, ¿no? Pero bueno, ninguno de nosotros quisiera estar en este lugar. A lo que voy con todo esto es que nosotros tenemos que atrevernos a probar, movernos en estos dones, ¿sí? Porque siempre estamos expuestos a situaciones de temor, situaciones de inseguridad, situaciones donde estamos viviendo a lo mejor a veces o creemos que estamos viviendo en peligros constantes o amenazas o carencias o falta de provisión. Y aquí es donde este don de fe es tan importante que se cultive, que se manifieste. Miren, también vamos a ver ahorita de lo que los estaba yo diciendo, el don de fe para la provisión sobrenatural, ¿no? Y hablo de todo tipo de provisión, porque en la Biblia está llena de ejemplos de provisión, pero este está muy interesante. Primera de Reyes 17, 2, 6. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete ahí, cerca del arroyo de Querit, o de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Fíjense qué importante, esto está maravilloso. Él simplemente creyó, porque cuando tú crees, obedeces, ¿sí o no? Entonces, él creyó, él obedeció, él creyó, y que la provisión le llegó a él. O sea, él no tuvo que hacer nada, nada más hacer lo que Dios le había dicho y esperar. Y ahí llegaban los cuervos y pues ahí le traían su ribaicito, su pan, su carne, y no tenía ningún tema, y así estuvo en ese arroyo por un tiempo, ¿no? Pero así es como también nosotros debemos de descansar en esa provisión sobrenatural de parte de Dios. O sea, hay veces que queremos salir, primero salimos preocupados, salimos obsesionados, salimos con temor, a lo mejor en temas donde nos falte provisión,
y se nos olvidó lo más importante, que es pedirle a Dios dirección, ¿no? Y después, lo único que tenemos que hacer es, después de que Dios nos da la dirección, esperar, ser obedientes, hacer lo que Él nos dice que tengamos que hacer y esperar, y esa provisión va a llegar, ¿no? Entonces, ese don de fe, ¿hasta dónde llegó Elías? Bueno, Elías era un hombre impresionante. Él tenía la capacidad, o sea, ¿por qué estaba en esta circunstancia? Porque antes, pues, había obedecido a Dios, y Dios le dijo, ora para que no llueva. Y Elías oró y 3 años no llovió, ¿no? Y después, aquí está la provisión, o sea, la fidelidad de Dios, y después, al 3er año, volvió a orar para que lloviera, y todos sabemos de esa historia tan hermosa, donde pues él comienza a orar y su siervo le va avisando cómo comienzan a juntarse unas nubecitas y hasta que llegó una tormenta. Pero era un hombre que prácticamente volvía locos a los meteorólogos, ¿no? Porque en realidad este hombre, o sea, se movía completamente en lo sobrenatural. Ojo, el hecho de que él hiciera llover, ¿verdad? Cuando él habló acerca de que viniera esa lluvia, el don de fe, que él sabía que cuando oraba algo iba a suceder, se movió junto con el don de hacer milagros, ¿sí? Donde prácticamente tú ya declaras lo que quieres que suceda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta forma, pues, en el momento en que él activa también, o sea, pasa de lo activo, o sea, de lo pasivo que es su fe, a lo activo, lo declara y lo recibe, ¿no? Entonces, así es como funciona. También el don de fe para ser sostenido sobrenaturalmente sin comida ni agua. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos, ¿no? Pues digo, yo creo que a Moisés nunca se le hubiera ocurrido que pudiera estar 40 días sin comer ni beber agua, pero aquí es donde entra otra vez el don de fe. El don para resucitar, el don de fe para resucitar a los muertos. Y vemos aquí en Juan 11:40 este milagro de Lázaro, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, hablando con Marta, si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado, ¿sí? Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Otra vez, o sea, si Dios está escuchando al Padre, que es discernimiento de espíritu, Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, está usando otra vez el don de discernimiento de espíritu, don de poder, ¿sí? Y dice, yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿no? Lázaro, ven fuera. Ahí prácticamente ya está declarando una palabra, se está cumpliendo el milagro. Ahí ya pasa de la fe, el don de fe, al don de hacer milagros. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Entonces, el don de milagros permitió a Lázaro ponerse de pie, el don de sanidad lo curó de la enfermedad que lo había llevado ahí, y las 3 cosas sucedieron en ese orden cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces, el don de fe viene con gran autoridad, o sea, él no dudó lo que iba a suceder, y por eso incluso, pues, ya cuando llegó y había hecho más tiempo, o sea, no llegó corriendo, no llegó sudando, no llegó en ambulancia para que pudieran resucitarlo y todavía, híjole, lo salvé de milagro en su último suspiro, llegué y todavía estaba vivo. No,
todavía Jesús hizo tiempo. ¿Por qué? Porque el don de fe no tiene ningún límite, no tiene barreras, ¿sí? Este traspasa toda circunstancia natural. Así es que si hoy hay un dictamen médico, si hay una cuestión que te hayan dicho, oye, es que hay una manchita, es que hay esta parte que no se está dando como quisiéramos, o lo que sea, ¿verdad? O no te vamos a promover hasta dentro de 3 años porque ahorita la empresa no está para eso. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver cómo este don de fe hace maravillas, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es creer, o sea, recordemos, es la certeza de lo que se espera. No tienes que hacer nada más que tener esa certeza que va a suceder. O sea, yo sé que va a suceder. Punto. Ya. ¿No? O sea, si lo vemos en nuestras circunstancias naturales, ¿cómo alimentar a 5,000 y sus familias si nada más hay 5 panes y 3 peces? En lo natural, imposible. No hay manera. Pero, a través del don de fe, o sea, Cristo simplemente dio gracias y bendijo. ¿Sí? Ya, se acabó el problema. También cuando nosotros pues tenemos estas situaciones donde viene también cuando hay una manifestación, ¿verdad?, demoníaca, donde prácticamente Dios va a honrar nuestra palabra y va a confiar en que lo que vamos a decir a través de nuestra fe, creyéndolo, ¿sí? Lo que va a suceder, ¿no? Y esto lo vemos aquí, en este ejemplo en Hechos 16-18, donde está diciendo aquí, esto lo repitió durante muchos días, o se está hablando de esta niña que tenía este espíritu de adivinación, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Cristo, de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu lo abandonó, ¿no? Entonces, este don de fe nos da esa autoridad, esa exousia, ¿sí? Es muy interesante porque este don de fe, recuerdan cuando Jesús envía a sus discípulos a orar, y les dice, oye, pues no tienen que llevar nada más que lo que traen puesto y van a llegar y van a dar una bendición. Y si ese hogar no recibe o no los recibe de buena manera, ustedes tienen la autoridad para poder quitar esa bendición. Yo me he puesto a pensar, wow, o sea, ¿podemos quitar una bendición? Esto está bien grueso. Esto está bien grueso. O sea, Dios nos da esa autoridad también. O sea, hay tanto poder, así como lo que hablábamos ahorita en dar una bendición, pero también quitar la bendición. El mismo Abraham dijo, pues ya bendije a tu hijo, a mi hijo Jacob, sí, a Jacob, ya no tengo otra bendición para ti, Esaú. Y insistió, pero ya fue así como la reserva, ¿verdad? Le dio las obras de las obras. Y la bendición no fue nada bonita, porque le dijo, tú vas a servir a tu hermano y él va a tener autoridad sobre ti. O sea, no, mejor le hubiera dicho que no orara por él, que no lo bendijera. Pero qué impresionante que tengamos esa autoridad a través de nuestra fe para poder dar o quitar incluso hasta una bendición. Es increíble, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque creemos que la palabra bendición es así un ritual, ¿no? Donde, yo te bendigo, no. Cada vez que hablamos mal de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, estamos bendiciendo o maldiciendo, así de fácil. Es que son buenos para nada, maldices a tu hijo, ¿no? Es que nunca va a llegar a hacer nada, es que es un desordenado, maldición, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque lo estás ya declarando y hay poder, o sea, ya están actuando ahí los dones del Espíritu. Entonces, por eso, o sea, es que tenemos un arma. A veces creemos que esto no funciona, pero claro que funciona. O sea, es como una pistola. Y si ya tienes la pistola en tu mano, tú le aprietas el gatillo, ¿no? Y si lo crees y lo declaras, va a suceder, ¿no? Así es como se mueve también
el mundo espiritual en las tinieblas, o sea, con todo el tema de vudú y magia negra y chamanes y todo esto, también el diablo tiene autoridad. Entonces, claro, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Y bueno, y también incluso para imponer manos, para hacer impartición, tenemos que tener fe, el don de fe, que lo que yo he recibido por gracia o de gracia, como es el bautizo del Espíritu Santo, yo también lo puedo impartir, ¿sí? Ahora, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin que les impusieran las manos. Normalmente nosotros en el almendro imponemos manos, pero digo, no es un requisito. Pero aquí dice Hechos 8:17, en cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, todo esto pues es parte del paquete, así es que está maravilloso. Yo, la verdad de las cosas, estoy cada vez más asombrado de todo lo hermoso y lo maravilloso que sucede cuando nos movemos a través de todos los dones del Espíritu Santo y los entendemos.